Santo y para Jesús. Y bueno, todos estos días hemos estado trabajando, ¿no? Nosotros en la casa ahí, tratando de acomodar algunas cosas que están ya desordenadas, mal. Y Silvia de hecho tuvo un sueño, ¿no? También. Ya saben que Silvia sueña mucho. Entonces, tiene un sueño justo con lo que va mucho de la mano con la palabra que nos dio Pastor, que investigáramos ayer. ¿Te ayuda? Va mucho con eso. Y bueno, también justamente veníamos platicando, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, el Espíritu Santo habla, cuando habla a través de nosotros es una responsabilidad muy, muy grande que está en nosotros, ¿sí? Mucho más en quien nos dirige, que en ese caso es el pastor, ¿no? Y su esposa. Es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, muchas veces puede ser que no estemos metidos con el Espíritu Santo y podamos decir alguna, ¿cómo decirlo? Alguna barbaridad, alguna mentira, o más que mentira, ¿sabes qué? Algún razonamiento nuestro, de nuestra humanidad, no del Espíritu Santo. Entonces, sí es verdaderamente una gran responsabilidad estar al frente, de cuidar lo que vamos a hablar, más que cuidarlo, ¿sí? De dónde viene, que de dónde venga esa palabra, ¿sí? ¿Quién la dirige? ¿Quién nos dirige? ¿Quién está en nosotros? Así es, porque, repito, es como cuando enseñamos, ¿no? Nosotros profesores, es cuando enseñamos y si llego yo y les digo, ¿saben qué? El pizarrón es verde y cuando es blanco, ¿no? Pero los alumnos, muchos de ellos, no, pues es que es el profe, entonces él sabe, entonces si él dice que es verde, ¿no? Y se pueden quedar con esa falsa enseñanza mucho tiempo o toda la vida, con cualquier dato que le demos erróneo y que no investiguemos o que no nos metamos, nos podemos quedar con esa verdad, ¿sí? Distorsionada que dimos nosotros. Entonces, repito, es una gran responsabilidad estar al frente. Es una... también es un honor, la verdad. Es una responsabilidad, sí, pero también es un honor que el Espíritu Santo se haya fijado en ti, ¿sí? Muchas veces también el Espíritu Santo utiliza esta forma como para hacerte ver qué estás haciendo y qué has dejado de hacer, ¿sí? Muchas veces no es porque, mira, él está correctamente, entonces vamos a ponerlo. No, muchas veces el Espíritu Santo te conforma de esa forma, ¿sí? Cuando te dice, ¿sabes qué? Vas a ser anfitrión. Ok, ay, Señor, ¿qué hago si hace tiempo no he sido anfitrión? ¿Qué hago, Señor, si no he estado en tu presencia? ¿Qué hago? Entonces nos confronta de esa manera, nos hace regresar a casa de esa manera, nos hace buscarlo, ¿sí? Y meternos y hacernos saber que estamos mal, como la canción que dice, ¿no? Hazme saber si estoy mal, de Barak. Nos hace saber de esa manera que estamos mal, nos previene de esa manera también para volver a la presencia. Veíamos, más bien bajaba a nuestro corazón cómo nos preparamos para el siguiente año, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es su plan o ¿cómo le llaman? Para el siguiente año, los propósitos de año nuevo, ¿sí? Por ejemplo, Fer, ¿cuál sería tu propósito de año nuevo? Uno. Pues todavía no estoy cerca de esos días. Que no me aleje porque es complicado para poder estar entendiendo hacia dónde me lleva a mí, mi familia, la congre. Esa es de las prioridades que yo siempre tengo. Okay.
Uno físico. Pues he dejado un poquito hacer ejercicio, han estado muy buenas las cenas, entonces pues es retomar esa parte, ¿no? Pero constante, porque a veces nos cuesta, a veces nada más empezamos en enero y en febrero ya se nos olvida. Ya, chapeo. Entonces esa es la parte y estar apoyando pues en lo que sea necesario. Muy bien, Fer. ¿Alguien más? Se repitan, ¿eh? ¿Uno físico? Sí. Un propósito Ser más guapo. físico, ser más guapo que No les guste. Ay, sí Ok. se puede. Oye, no, pues es lo mismo, bajar de peso, la verdad, es uno de los más importantes. Ok. Ser diligente en esto para poder cumplir. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún propósito físico parecido a este? ¿De bajarle a las cenas? Ay, No. El pastor. Mi papá Oye, Ale, yo no dije bajarle a las cenas, Luis, dije bajar de peso. Solo bajar de peso. O sea, no exageres. Tampoco exageres. A la cena nuevamente, bajarle a la comida porque ya había llegado a una talla cuando mi talla era 34, bajé a 31. Y de peso llegué a pesar hasta 70 kilos. Y me mantuve cerca de un año pesando 70, 72 kilos. Entonces ahora con la operación me fui para arriba. Ya no he hecho ejercicio. La alimentación como que ya le entré otra vez al azúcar, a todo, ¿no? Entonces, un factor muy importante es la alimentación, ¿verdad? Para lograr este propósito. Porque recuerden, 20% es ejercicio, pero 80% es alimentación. Entonces, si como Juan Manuel dices, a no bajarle a las cenas y hacer ejercicio, pues sí, vas a ser un gordito mamey, ¿no? Pero al final de cuentas no vas a bajar, ¿no? Entonces es la alimentación la que debemos cuidar, ¿verdad? Justamente el Espíritu Santo nos llevaba a ese punto, ¿no? Ok, podemos hacer este plan incluso, ¿no? Buscar, investigar cómo hacer el plan de alimentación para bajar más rápido, para llegar al peso más rápido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en lo espiritual es muy similar. En lo espiritual es muy similar. ¿Qué tipo de alimentación vamos a preparar? ¿Qué tipo de alimentación vamos a tomar? ¿Sí? Podemos estar... ¿cómo decirlo? Podemos estar bien comidos, digámoslo así, pero mal alimentados, mal nutridos. Podemos llegar hasta el punto de la glotonería, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues sencillo. Escuchar, alimentarnos, como nos decía nuestro pastor algunos días en una prédica que dio. Alimentarnos de otros pastos. Los otros pastos es la glotonería. Los otros pastos son, pensamos muchas veces que, mira esa palabra está padre, ¿no? O mira ese pastor, pues, habla chistoso, ¿no? Y pues a final de cuentas da buenas prédicas, ¿no? Pero solamente es eso, porque no a todos nos nutre. Porque esa alimentación no está destinada para nosotros, no está destinada para este propósito de nuevo año, para esta congregación en sí. Tenemos la gracia del Espíritu Santo de ser una congregación que va a la cabeza, y no para que se nos suba, ¿no? Sino porque nos tiene ahí, es por obra del Espíritu Santo, porque de nosotros no es. Es por obra del Espíritu Santo que nos tiene ahí, siendo punta de lanza para muchas otras congregaciones que han visto, que han volteado a vernos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque vamos rompiendo con muchas cosas que para otros es natural, para otros es normal, ¿sí? O es nuevo, así es, pero es el alimento que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros como congregación. Porque el Espíritu Santo sí sabe a dónde quiere llevarnos, sabe cuál es nuestra talla ideal, sabe cuál es nuestro peso ideal en el Espíritu Santo. Entonces nos nutre y nos da ese alimento
que nos lleve a ese peso correcto, a donde Él nos quiere llevar. Y lógico, nos está preparando, nos está alimentando para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros como personas y como congregación. ¿Sí? Mi esposita les va a decir un poquito sobre su sueño. De hecho, o sea, yo le decía a él, no recuerdo bien en sí cómo estaba la situación, pero lo que sí veía era mucho desorden en todos lados, o sea, veía mucho desorden en diferentes lugares, mucho desorden. Entonces el Señor decía que teníamos que ordenar, que acomodar, que renovar el espíritu, renovarnos en todos los sentidos, no nada más en lo natural. Y luego yo veía, por ejemplo, a mí el atún no me gusta, pero yo veía diferentes comidas y estaba una persona dándome ese atún y que yo me lo comiera a fuerza. Muchas veces queremos encajar con el mundo. Aunque no te guste algo, ahí estás y te lo comes, porque yo veía que me lo tragaba, no me lo comía, me lo tragaba, porque precisamente yo decía que según me estaba viendo diferente gente y decía, te lo tienes que comer, porque si no, o sea, eran niños, eran pequeños, porque si no, ellos tampoco no van a querer comer, porque ahorita yo estoy trabajando otra vez con niños, y decían, tú eres como que el ejemplo, y entonces por eso me sorprendía tanto el capítulo que nos dio, porque le dicen, ven a comer, ¿no? Ven a comer, yo te dije, o sea, a mí me lo dijo el Espíritu Santo, o me lo fue revelado, que vinieras a comer a mi casa, ¿sí? Entonces él decía, tú eres el ejemplo, tú tienes que comer, porque si tú no comes, ellos no van a comer. Entonces yo decía, esto no me gusta, pero tenía que comer. Y muchas veces decimos que vivimos diferentes situaciones que a veces no nos gustan, y no es que esté bien que no comamos, ¿sí? Pero muchas veces no sabemos cómo decir no. Muchas veces no sabemos cómo decir no, porque te están viendo, porque estás al ojo, ¿no?, de todos. Y entonces no es que esté bien, no es que esté bien lo que estás haciendo, pero a veces no sabes cómo solucionarlo. Y en ese momento yo decía después, perdóname, porque yo sé que esto no me gusta y sé que esto viene de ti, ¿no? Que tú querías que comiera eso, más lo hice. ¿Cuándo fue ese sueño? Fue en las semanas, ¿verdad? No recuerdo bien qué día, pero lo hice, ¿no? Yo le decía después, perdona, porque yo sé que tú no querías que yo lo hiciera. Y entonces somos ejemplos de esos pequeñitos que están alrededor nuestro, que no conocen la palabra. Entonces, si vamos a dejarnos llevar por lo que tú te están viendo y estar haciendo lo incorrecto, pues no está bien lo que te están viendo, más bien hacer lo correcto para que cuando ellos me vean que estoy haciendo siempre lo correcto. ¿Sí? Si ese alimento no me gusta, es no. ¿Sí? Es no. Porque es del Señor. El Señor está diciendo no y es no. Entonces le decía al Señor, no, es no. Y lo hiciste, ¿no? Entonces yo decía, Señor, wow, o sea, pues ayúdanos de verdad a que comamos lo que a ti te agrada o lo correcto, y no por lo que te están viendo los demás, porque también somos ejemplo para nosotros. Somos ejemplo, pero que seamos un ejemplo correcto, no incorrecto, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, pues ayúdanos, ¿no? Y que de verdad podamos ser esa luz, podamos ser ese alimento, porque al fin de cuentas yo le decía también, le digo, si te das cuenta todos los milagros que hacía Jesús, casi todos eran alrededor del agua, porque dice el agua, casi todos, los varios que yo leí y eso, eran en el agua, ¿no? Entonces le digo, cuando estamos fuera del agua, ahí ya nos perdemos de todo, nos perdemos de todo, ya no vemos, ya no entendemos de verdad lo que es el Señor. Entonces es la presencia. Hay que meternos en la presencia para no comer de otros pastos, no comer de otro alimento y hacer lo correcto. Wow. Y que así sea. Eso es lo que yo deseo de verdad para este año, que de verdad comamos lo correcto. Que no hagamos lo incorrecto por agradar al mundo. Que hagamos lo correcto para agradar a Dios. Wow. Y bueno, pues bienvenidos. Perdón, Juan Manuel, por usarte. Gracias. Estoy acostumbrado. No hay problema. Lo bueno es que sé que sí aguantas. Digo, Lo bueno es que tiene sus defensoras. No, Que tiene sus defensoras. Lo bueno de esto, Congre, es que tenemos la gracia está en nosotros, entonces tenemos la oportunidad, nosotros sí tenemos la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta
y comenzar a dar fruto de arrepentimiento, ¿no? Esa es la gran oportunidad que el Espíritu Santo está, ¿no? Que Jesús nos ha dejado. Y bueno, pues este año que viene, bueno, pues es una nueva oportunidad para comenzar, es una nueva oportunidad para continuar, es una nueva oportunidad para tomar, ¿sí?, todo lo que el Espíritu Santo tiene para uno la conga. Bienvenidos y bueno, pues comenzamos. Fue mostrado de parte del Espíritu hace unas 5 o 6 días, pero yo no sabía ni siquiera sabía si nos íbamos a reunir este fin de semana. Tenía yo la duda. De hecho, ayer fuimos a desayunar allá con José y yo dije, ay, a lo mejor nos aprovechamos y llegamos ahí todos, pero no fue algo confirmado de parte del Espíritu. El tema es cómo llegas como hijo de Dios, como hija de Dios. Esta es la parte más importante. ¿Cómo llegas como hijo, como hija de Dios a confirmar que es la voz de Dios y obedecerla, cueste lo que cueste? No es cualquier cosa. El texto que revisamos, el texto que pudimos leer o escuchar, si es que tienes tu audiobiblia, es del Antiguo Testamento, es de un varón de Dios, ¿verdad? Reconocido por otros como profeta, que Dios prueba su corazón 2 veces, y la primera vez la aprueba, pero la segunda la reprueba. Y el asunto es que la primera vez fue Dios quien le dijo a su corazón, pero la segunda vez se lo dijo un hombre reconocido como profeta. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Ahorita mencionaba José Luis que de repente y no hay nada de malo en escuchar otras predicaciones o en revisar material, libros, etcétera, sino que en el momento en el que es esto que aprendes o que recibes se confronta con lo que has recibido en bajo tu autoridad espiritual, bajo este ministerio, y tu decisión es ir por aquello, estás comiendo de otros pasos. Entonces te estás alimentando de diferente alimento. No es que el alimento sea malo, es que el alimento no es para ti. Entonces, lo que ocurre con este hombre que no hace y que tampoco tenía él, tú y yo tenemos un privilegio, tenemos un enorme privilegio que es el trono de la gracia, el acceso al trono de la gracia. Si no tuviéramos ese acceso, dependemos de la Biblia. Y entonces la Biblia puede enseñarte todas las cosas, pero no hay revelación. Y si no hay revelación y solo hay letra, entonces tienes una religión, pero no tienes una relación. Hay doctrinas y hay ministerios que lo único que hacen es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia, como palabra de Dios, no puede ser revelada si el Espíritu de Dios no va de por medio. Porque necesitas respuesta a muchas cosas de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos o de tus padres, de tu familia, de tu trabajo, de decisiones críticas, decisiones importantes que van a trascender en tu vida. Tú necesitas de la revelación de la palabra para ti. Y si dependes de la revelación de otros, que puedan ser ministros de Dios, hombres o mujeres, si dependes de esa revelación, no dejas de ser un niño. Porque los niños lo que hacen es que cuando tienen iniciativa de hacer algo,
los padres son la referencia de si eso va bien o no va bien. Y cuando entras a la adolescencia, cuando entramos a la adolescencia, comenzamos a tomar decisiones que ya no preguntamos a los papás porque consideramos que hemos llegado a un nivel de madurez en el que podemos tomar ciertas decisiones. Si no fuimos bien formados en nuestra vida, en nuestra alma, entonces el mundo trae oportunidades, trae opciones, y entonces tomamos opciones del mundo, tomamos opciones de la carne, tomamos opciones que van a ofender a Dios porque nuestra formación no fue la correcta, en mi caso. Si a la hora de que tomo esas decisiones tropiezo, caigo, me lastimo, trae heridas, y me separa de Dios, etcétera, me pone distancia con Dios, entonces esa consecuencia tiene dos alternativas: que yo vuelva a mi casa y vuelva al Señor, o que yo me haga bueno, me haga eficiente, me haga hábil para vivir en el mundo aparentando que soy cristiano. Y ese problema, entonces, te aparta por completo del trono de la gracia. No es que no tengas el acceso, ya no te importa. Tú ya no buscas el trono de la gracia, tú ya no buscas la dirección de Dios. Y el mundo comienza a ser tu vida. La vida que Jesús te dio es sustituida por la vida de este mundo, o en este mundo. Entonces, lo que ocurre con este varón de Dios de Primera Reyes 13 es que no tenía acceso al trono de la gracia, sino dependía de la revelación de Dios solamente. Era un hombre que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no habitaba en los hombres. Es decir, David tenía un corazón conforme al de Dios, pero David tuvo sus momentos en los que el Espíritu de Dios le visitaba y luego ya no estaba ahí. Igual con los reyes, igual con los ungidos, igual con los sacerdotes, igual con los profetas. Entonces el Espíritu de Dios llegaba, les daba el mensaje y les decía qué hacer con ese mensaje. Y si tenía que darse al rey, o tenía que darse a una familia, o tenía que darse una viuda. ¿Sí me explicó? O sea, había una dirección del Espíritu, pero eran direcciones momentáneas, eran eventos momentáneos. Y hay cristianos que viven, hijos de Dios que viven, nacidos de nuevo, que viven con esa dirección, una dirección momentánea. Entonces necesitan señales. Esta parte es crucial. Cuando necesitas señales es que no has madurado en tu relación con el Espíritu Santo lo suficiente para reconocer esa voz. Pero cuando ya la reconoces, entonces el siguiente paso es: ¿la voy a obedecer o no la voy a obedecer? Regresando a este hombre, a este varón de Dios, que después le llaman profeta, es decir, si lees el texto, yo no sé cómo sean las otras versiones, yo leí Reina Valera 60, pero en la versión Reina Valera 60 inicia diciendo: he aquí un varón de Dios que por palabra de Dios de Jehová vino de Judá a Betel. O sea, Dios le instruyó a este varón. Pero luego lo reconocen porque el profeta anciano le dice: yo también soy profeta, ¿verdad? Sí. Entonces, no, el texto inicial no lo menciona como un profeta, pero sí como un varón de Dios. Y hoy día un varón de Dios tiene revelación de parte del Espíritu Santo. Y cuando tiene revelación del Espíritu Santo, la siguiente pregunta es: ¿la vas a obedecer o no la vas a obedecer? En la historia de nuestro ministerio es común, y tú platicas con cualquier ministro de Dios, cualquier pastor, porque el ministerio de pastorado es diferente a otros ministerios, pero el ministerio de pastorado constantemente hay consejo. Los pastores podemos sugerir, opinar o aconsejar. Y cuando es sugerencia u opinión, no queda de por medio la autoridad espiritual, es solamente una opinión personal. Si de repente vamos a tu casa y en tu casa me dices: quiero pintar esta pared de color beige, mi opinión es: ¿se va a ver bien o no se va a ver bien? Pero es solo una opinión, no va de por medio la autoridad espiritual. ¿Estás conmigo? Sí. Pero cuando es consejo, el consejo tiene que ser
atendido en tu alma, en tu vida y presentarlo delante del trono de la gracia. Ahí vas a encontrar la perfecta respuesta a ese consejo. Cuando tú pides consejo, pero o cuando cualquiera bajo este ministerio o cualquier otro ministerio pide un consejo, pero no lo atiende, sino que en el momento en el que recibe el consejo ya lo desecha o ya lo menosprecia, la escritura dice que somos necios, hombres o mujeres. Y la necedad es un asunto que es arrancado con vara. Es decir, la corrección va de por medio de la vara. No se preocupe, no voy a pegarle a nadie. Pero la vara espiritual, o la espada, porque la autoridad, dice Romanos, que la autoridad tiene la espada para corregir al que hace lo malo, o para poner en su lugar a quien hace lo malo. La espada está en la voz. Si después del uso de la ejecución de la corrección, tú te mantienes en esa posición, te mantienes bajo esa línea, entonces, o esa conducta, entonces la necedad te hace rebelde. Y entonces ya es otro nivel, ¿sí me explico? Ya corres, te conviertes, o me convierto, si yo me paso de la necedad a la rebeldía, me convierto en un riesgo en la iglesia. Y entonces como autoridad espiritual debes pasar al siguiente paso. Entonces voy a regresar al texto de Primera de Reyes. Este varón de Dios tiene revelación, tiene instrucción de parte del Espíritu Santo. Dios le dice lo que debe de hacer y va y lo hace. Y él sabe, amados, él sabe que Dios va con él, pero que se lo está diciendo a un rey impuesto. Si tú revisas la historia de Jeroboam buenos días, bienvenidos Adrián, Carlita. Si tú observas el texto, si tú observas, no este texto, sino el antecedente de Jeroboam, Salomón, que todo su reinado vivió en paz, gracias al corazón de David, su papá, para poder unificar el reino entre Judá e Israel. David unifica, cuando muere Saúl unifica el reino, y después de unificarlo, Salomón lo hereda unificado, y todo el reinado, a diferencia de todos los reyes de la historia de Israel, es el único rey que no tiene guerras, no tiene que pelear, no tiene que defenderse. Era el hombre más sabio sobre la tierra, y los reyes de otros lugares venían para pedir consejo, aún no siendo israelitas, venían para pedir consejo. La razón por la que este hombre, que es un error que comete este hombre, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, fue porque cuando venía un rey para pedir consejo,